Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. Y pues bien, el objetivo del día de hoy es analizar qué es la cultura y cómo influyen las diversas culturas en nuestro país. ¿Sí? Pues bien, empecemos. ¿Qué es cultura? Como tal definimos el conjunto de ideas, costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación propias de un lugar determinado. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilita la adaptación de los sujetos al entorno. Entonces, chicos, de forma simplificada, la cultura es el conjunto de costumbres y tradiciones que usualmente se transmiten de generación en generación, que es, por así decirlo, o básicamente, empieza en nuestros hogares, ¿sí? Donde se transmiten estas costumbres, estas tradiciones. Y también existe la cultura popular, que más adelante vamos a ver cómo es que se desarrolla, a diferencia de la cultura en general, que decimos que se transmite de generación en generación, ¿sí? Pues bien, veamos con respecto al tema de la cultura ecuatoriana. Y nos dice que Ecuador está integrado por diversos pueblos y nacionalidades, cada uno de los cuales es portador de una cultura determinada, lo que lo caracteriza y lo hace único. Y la Constitución lo reconoce. Recordemos que la Constitución o la Carta Magna básicamente es donde se están estipuladas las normas y las leyes que rigen el estilo de vida de nuestro país. Y nos dice el artículo 1 de nuestra Constitución que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Aquí, chicos, la parte más relevante y a la que hay que prestarle más atención es esta palabrita precisamente que vamos a encontrar que dice que es intercultural. ¿Ok? El hecho de que haya mucha presencia de muchas culturas, bueno, nos vuelve un país intercultural. Pero esta palabrita va aún más allá de eso simplemente. Y bueno, vamos a procurar que quede claro. Entonces, pues bien, vemos que la cultura ecuatoriana, o nuestra cultura como tal, es el resultado de varias culturas, ¿verdad? Eh, lo que lo vuelve básicamente un país único. Y como ya lo mencionamos, la palabra clave plurinacional. Pues bien, continuamos. Y ahora vamos a ver el tema de las culturas del Ecuador. Y dice que la cultura ecuatoriana no tiene un origen único, por tanto, no es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Homogénea es cuando quiere decir que es igual. Entonces tenemos una cultura heterogénea, ¿verdad? Porque es diferente. Está conformada con el aporte de cada grupo étnico. Indígenas, cultura originaria del Ecuador, existen al menos 28 nacionalidades, por eso dicen que también somos un país plurinacional. Afrodescendientes conforman el 7% de la población del Ecuador. La mayoría descienden de los sobrevivientes de los buques negreros que eh, naufragaron cerca de las orillas de Esmeraldas y posteriormente es que por eso se establecieron en ese lugar. Luego tenemos a los blancos, que es el 6% de la población, incluyen descendientes de españoles que colonizaron Ecuador o llegados en inmigraciones durante el siglo XX. Pues bien, como tal, tener en cuenta que la mayor parte de la población realmente es mestiza. Puede que, pese a que muchas veces vemos por ahí grupos de personas que pueden parecer blancos, como tal, no es que su raza sea blanca, generalmente son mestizos, ¿sí? Y que básicamente es la población mayoritaria del Ecuador. Y cuando hablamos de mestizaje, estamos hablando de la fusión de culturas o de etnias, ¿sí? Y incluyen este grupo de los mestizos, lo que vendrían a ser eh, los también mencionados el montuyo. Pues bien, también están considerados por los mestizos los montuyos, ¿sí? Y posteriormente también tenemos la influencia de grupos árabes y asiáticos que usualmente llegaron a finales del siglo XIX. Entonces, toda esta variedad de culturas, eh, hago énfasis en eso, es que le da realmente esta variedad o nos vuelve un país realmente plurinacional, pluricultural, ¿ok? Pues bien, ahora vamos a ver el tema de la cultura popular y nos dice que la cultura popular es aquella creada por el pueblo, de uso común. Es la cultura de las masas en la cual participa la población sencilla. Las expresiones populares se transmiten de una generación a otra no solo a través de la familia, sino que de la comunidad, porque es en ella donde se producen las tradiciones. Aquí precisamente mencionamos lo que les acabo de indicar hace unos minutos y es precisamente el tema de la cultura popular. A diferencia de la cultura en general, cuando hablamos de la cultura popular en específico, estamos hablando, ¿verdad?, de cómo los grupos de personas se organizan y crean como tal
tradiciones. Por ejemplo, tenemos ahí la imagen de pronto podríamos decir que es el carnaval, que como tal podemos indicar que si analizamos brevemente, realmente se produce es de forma externa, ¿no? Porque como tal uno o dos aquí de pronto lo practiquen, simplemente es algo que se da realmente o generalmente en nuestro entorno. Nosotros decimos que es parte de la cultura popular porque realmente la mayor parte de las personas lo realizan, ¿sí? Y vale la pena recalcar y mencionar, por ejemplo, el caso también de las fiestas patronales y todo este tipo de situaciones forman parte también de nuestra cultura. Y para terminar, ¿qué es la interculturalidad? Y significa que se reconoce la existencia de diferentes pueblos y nacionalidades. Cada pueblo tiene derecho a vivir conforme a su cultura dentro de los espacios que ellos conviven. Por eso es que en nuestro país también se respeta el tema de la justicia indígena, dado que en los lugares que ellos habitan, ellos pueden ejercerlo o practicarla como tal. La interculturalidad busca la comunicación e interacción entre grupos y personas con identidades culturales específicas donde ninguna cultura es superior a otra. Pues bien, básicamente como parte importante de la interculturalidad es que no se considera que ninguna otra cultura es superior a otra, sino que todas son iguales y existen como tal todas en un lugar determinado sin una ser más que otra. Pues bien chicos, espero que esto haya quedado claro. Si tienen alguna duda o inquietud, con gusto me lo hacen saber y la despejamos en la siguiente clase. Que tengan un buen día chicos, pasen bien.